Bien, buenos días, jóvenes. Para continuar el tema de espirometría, vamos a empezar con las definiciones para que quede completo, ¿no? El tema desde la parte principal para que quede todo el tema completo y no solamente desde la parte de la mitad que les había prometido. Vamos a empezar desde el inicio para que quede comprendido completo. La espirometría en general es el método para medir una técnica, también es el método para medir la ventilación pulmonar básicamente. El espirómetro es un aparato que mide los volúmenes de aire que el paciente puede movilizar durante el proceso de la respiración. Esto me permite saber cuál es la cantidad normal de un paciente que debería estar generando una cantidad de aire hacia su interior del cuerpo con normalidad y cuándo se considera entonces anormal dentro de esos intervalos conocidos de la espirometría, ¿no? Existe evidencia que la determinación de la edad funcional pulmonar puede potenciar el éxito del éxito del abandono del tabaquismo y que la espirometría resulta de utilidad para estimar el riesgo de cáncer de pulmón, de deterioro cognitivo o de mortalidad de cualquier causa o de origen cardiovascular. Por lo tanto, la técnica de espirometría y el espirómetro me va a ayudar precisamente a evaluar cuándo pueden existir algún tipo de obstrucción o de restricción hacia la ventilación normal de un paciente. Y se pueden originar otro tipo de estudios también. Básicamente entonces la espirometría mide, así en general, el volumen y la tasa, es decir, la rapidez con que el flujo de aire o la rapidez con que pasa el aire cuando una persona está respirando para poder diagnosticar algunas enfermedades que no podrían determinarse de forma natural, ¿no? O, por ejemplo, tratar inclusive cuando ya el paciente se está recuperando y está, por ejemplo, inhalando un medicamento, revisar si el mismo medicamento le está haciendo efecto o no, o revisar el progreso del tratamiento dado, ¿no? En general, la espirometría va a ayudarnos a descartar la existencia de una limitación ventilatoria, establecer básicamente dos clases de grupos o procesos, los que cursan con limitación ventilatoria restrictiva, es decir, no tiene suficiente espacio pulmonar para introducir aire, o los que se acompañan de una obstrucción del flujo aéreo. Existe algo en las vías respiratorias que no permite que el aire fluya con rapidez. Básicamente, sí fluye el aire, sí llega el aire, pero tiene que hacer un mayor esfuerzo el paciente para poder suministrárselo. Y básicamente valorar la severidad de la afectación funcional a partir de sus gráficas por diferentes enfermedades respiratorias. Y también, como dijimos, valorar un posible tratamiento que ya esté recibiendo el paciente, ¿no? Algunas contraindicaciones, por ejemplo, pues en inestabilidad hemodinámica, cuando el paciente presenta básicamente una presión arterial muy baja, lo que habitualmente conocemos como inestabilidad hemodinámica suele referirse a la presencia de signos clínicos sugestivos de hipoperfusión, ¿no? Alteración de los sensores sobre relleno capilar, etcétera, pero sobre todo lo que le comento al principio, la hipotensión arterial, ¿no? Embolismo pulmonares, neumotórax que se refiere al colapso, ¿no? Colapso pulmonar, o que el aire del pulmón se filtra hacia una de las partes de la cavidad torácica. Básicamente, ¿no? Un neumotórax es un colapso pulmonar, a eso se refiere. Y son contraindicaciones en las que no debería utilizarse la técnica de espirometría en un paciente si se presentan algunos de estos signos. Por ejemplo, infarto agudo del miocardio reciente. Recordemos que el tejido cardíaco tarda, ¿no? Tarda algunos días o semanas en cicatrizar. Y pues obviamente si el paciente tiene poco tiempo que presentó ese desgarre o muerte celular del corazón, de la parte, una región del corazón, pues no es recomendable que se utilice, ¿no? Algunas otras, como por ejemplo una angina inestable, que básicamente es una afectación también del corazón,
donde no se recibe suficientemente sangre y puede llevar un ataque cardíaco, ¿no? La angina o una angina es un tipo de molestia en el pecho causada por el flujo deficiente de sangre. Y obviamente una hipertensión intracraneal que puede provocar desgarres o desprendimientos de retina, ¿no? Esos son contraindicaciones en una prueba de espirometría. Existen otras que tienen que ser valorados por los especialistas de la salud, claro está. Algunas que son relativas, una traqueotomía, que el paciente está en esa condición, algunos problemas bucales que puede presentar, algunas como por ejemplo una hemiplegia facial, que es pues, básicamente la paralización que afecta la mitad de la cara, ¿no? O una hemiplegia espástica, además de una paralización del cuerpo, eso puede ser un tipo de contraindicación. Náuseas por el uso de la boquilla que se pone para poder ventilar o para respirar. No comprender la maniobra, les comentaba que hay pacientes que por más que le digas respira rápido, suelta el aire con toda la fuerza que tengas, no comprenden esa maniobra y nada más se cansan y se altera más de lo que podría ayudarles el estudio, ¿no? Ese gran temor de usar la técnica no permite que al no conocerla, no permite que el estudio se haga de manera adecuada, ¿no? Pacientes muy débiles también no deberían usar un espirómetro, ¿no? O no deberían conectarse a una técnica de espirometría, etcétera. Estado físico mental deteriorado también puede ocasionar algunas complicaciones, por ejemplo, un síncope, acceso de tos paroxística, dolor torácico, broncoespasmos e inclusive neumotórax, ¿no? Como les comentaba hace rato, incremento de la presión intracraneal, son complicaciones que se pueden originar, pero básicamente son producto de un padecimiento que ya se tiene, ¿no? Bien, en un ciclo respiratorio, digamos más o menos normal, el paciente está respirando. En esta gráfica que se observa de el tiempo con respecto al volumen que el paciente inspira o expira, o inhala y exhala, que básicamente es lo mismo, podemos ver una respiración sencilla donde el paciente respira, inhala, exhala. En esa presencia de la inhalación y la exhalación, o inhalación-expiración, básicamente se conoce como volumen corriente, que va generando un flujo de aire hacia adentro y hacia afuera del paciente, ¿no? Aproximadamente alrededor de unos 2.000 a 3.000 mililitros son de manera reiterada en una respiración completa, se originan de entrada y salida en el paciente. A esa diferencia se le conoce como volumen de reserva respiratoria a partir del inicio de una respiración normal, ¿no? Yo estoy respirando de manera normal, no estoy esforzándome, simplemente respiro normal. Sin embargo, hay una parte en la que podría esforzarme, puedo inhalar mucho más aire y a partir de esa diferencia de lo que hago inhalando normal hacia el máximo que pudiera obtener se llama volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Puedo inclusive exhalarlo de manera natural, volver a inhalar, una respiración normal, inhalar con toda mi fuerza, respirar todo lo que puedo y soltarlo con también todo el aire que pueda, no necesariamente hacerlo rápido, simplemente exhalarlo y liberar todo el aire que pueda. Siempre va a quedar una parte que se le conoce como volumen residual que va a quedar oculto en los pulmones. De manera voluntaria yo no podría sacar ese aire de los pulmones, por lo tanto se le conoce como el residual. Esa diferencia hacia el volumen corriente hasta el nivel cero se llama capacidad residual funcional. Es lo que necesito al menos para mantenerme de manera normal, sin un desgaste, sin un cansancio y sin algo que requiera algo externo que me ayude a ventilarme, ¿no? Si considero esos volúmenes como algo normal, bueno, entonces quiere decir que esos volúmenes van a tener que estar alojados en el paciente y se necesitarán, si de manera externa se quieren lograr ventilar un paciente, habrá que considerarlos como parte de algo normal que se tiene que integrar al paciente desde fuera. A esa diferencia desde el volumen de residual hasta el máximo que puedo inhalar, o los aproximadamente 5 litros, eso es en forma general para un paciente de 80 kilogramos, se le conoce como capacidad vital, ¿no?
Ese valor total, es decir, el residual más la capacidad vital, se le conoce como capacidad pulmonar total. Vamos a definirlos aquí más abajito, ¿no? Vamos entonces a decir que el volumen corriente o VC, por definición, va a ser el volumen de aire inspirado o expirado. Recuerden que es en una expiración normal. Simplemente estoy generando que ese volumen de aire se mueva hacia adentro y hacia afuera del paciente de manera natural en cada respiración normal. Esto es algo que debería estar sucediendo de manera natural en el paciente al estar respirando. Entre 6 o 7 mililitros por cada kilo, es decir, unos 500 mililitros aproximadamente es el volumen. El volumen de reserva inspiratorio o volumen adicional máximo de aire que se puede inspirar por encima del volumen corriente normal mediante inspiración forzada. Habitualmente alrededor de unos 3 litros. Dijimos por encima del volumen corriente, es decir, desde lo que normalmente inspiro hacia lo más que puedo lograr inspirar. Volumen de reserva inspiratoria o simplemente VRI, por sus siglas aquí en español, ¿no? Aunque es común utilizar siglas en inglés en este tipo de equipos médicos o en general todo tipo de equipo tecnológico, ¿no? Volumen de reserva expiratorio o VRE, cantidad adicional máxima de aire que se puede expirar, es decir, si el VRI es lo que puedo inspirar por encima del volumen corriente, pues el VRE es la cantidad adicional máxima de aire que se puede ahora expirar mediante expiración forzada. Entonces vamos aquí a tener el volumen de reserva expiratorio por debajo del volumen corriente. Esta diferencia de lo que normalmente respiro, volumen corriente hacia abajo, hacia el residual se le conoce como volumen de reserva expiratoria y hacia arriba como volumen de reserva inspiratoria. Estos dos son complementarios, claro está. Alrededor de 1100 mililitros o 1.1 litros. Volumen residual, ya le dijimos, el volumen de aire que queda atrapado en los pulmones y las vías respiratorias tras la expiración forzada. Por más que logre expirar, siempre va a quedar una parte ahí guardada en los pulmones que podría sacarse de los pulmones, sí, pero simplemente de manera natural no lo podría hacer. Tendría que suceder un accidente, un choque o algo que pudiera lograr sacar ese aire, ¿no? Pero de manera natural no se puede. Este volumen no puede ser exhalado, por eso dice, obviamente se refiere al paciente. VRI, ahí está marcado, BC, el volumen corriente, y por debajo del volumen corriente, VRE, volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva inspiratorio, por encima del volumen corriente, y el volumen corriente es este que está aquí de manera natural. Pensemos en un ventilador artificial. Bueno, si pensamos en eso y queremos que el paciente esté ventilado naturalmente, un parámetro importante es el volumen corriente que queremos que el paciente esté respirando, ¿no? La capacidad vital desde el residual hasta el máximo y el volumen de reserva expiratorio desde el residual hasta el volumen corriente. Volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva inspiratorio, dijimos que eran complementarios. Capacidad inspiratoria desde el volumen corriente mínimo hasta el máximo que puedo inspirar. Y así sucesivamente, la suma de todo es lo que se conoce como la capacidad pulmonar total o capacidad pulmonar total en general, capacidad total pulmonar. Es independiente de la forma en que ponga las letras. Lo importante es entender que se trata del volumen máximo que puede contener alojado en los pulmones. Este volumen de acá, capacidad residual funcional, es simplemente hasta el inicio del volumen corriente hasta el volumen residual, por ponerlo como un dato más. Todas se complementan, claro. Capacidades pulmonares pueden tener algunas ecuaciones, miren, algunas relaciones sencillas de escribir los procesos de ciclo pulmonar. A veces es deseable considerar juntos dos o más volúmenes pulmonares, hay veces. O son como una especie de combinaciones de volúmenes llamados capacidades pulmonares. Por ejemplo, la capacidad inspiratoria como parámetro sería mi volumen corriente más mi volumen de reserva inspiratoria, aproximadamente 3.500 mililitros para un paciente de 80 kilogramos. Capacidad residual funcional o simplemente CRF, la cantidad de aire que queda en los pulmones tras una inspiración normal. ¿Cuánto queda? Estoy respirando de manera normal. Bueno, ¿cuánto queda cuando termino de hacer la expiración? ¿Cuánto queda?
Es el volumen de reserva expiratorio, ¿se acuerdan? Desde el volumen corriente hasta el residual, o simplemente CRF igual a BRE más BR, residual más BRE. Eso es lo que se conoce como capacidad residual funcional. La capacidad vital es la cantidad de aire que es posible expulsar de los pulmones después de haber inspirado completamente. Esta ecuación sería mi volumen de reserva inspiratorio, mi volumen, mi BC, que era, o CB, en este caso lo conocíamos desde el volumen de reserva o el residual hasta el máximo, y mi volumen de reserva expiratorio. La capacidad pulmonar total simplemente es la ecuación 5.8 mililitros o 5.800 mililitros, perdón, que simplemente es la ecuación de la suma de todo, ¿no? BC más BRI más BRE más BR, el residual, más el volumen de reserva inspiratorio, más mi volumen corriente, más mi volumen de reserva inspiratorio. Es decir, el residual más el expiratorio, más el volumen corriente, más el volumen residual inspiratorio. Eso me hace de forma muy sencilla lo que se conoce como mi capacidad pulmonar total. ¿Cuánto aire puedo alojar en los pulmones? Y eso también se acostumbra mucho como parte de los parámetros que podrían ustedes hacer en un proyecto, ¿no? Un proyecto de espirometría, para considerar mostrarlos en una computadora a la hora que el paciente está inhalando y exhalando, o inspirando y expirando aire hacia adentro y hacia afuera, obviamente, de él mismo. Hay dos tipos de espirometría, jóvenes: la espirometría simple y la espirometría forzada. La de mayor interés es la forzada, ya que la espirometría simple pues simplemente se trata de, valga la redundancia, de inhalar y exhalar todo lo que puedo, exhalar todo lo que puedo, aunque no importa tanto el tiempo, ¿no? La interesante es esta. Bueno, pero ¿qué se ve en una espirometría de tipo simple? Volumen corriente, cuánto puedo inspirar y expirar de manera no forzada, de manera natural. Un ejemplo puede ser 500 mililitros de aire. Volumen de reserva inspiratoria, cantidad máxima de aire a inspirar a partir del volumen corriente, ¿verdad? Este BRI. O el BRE, ¿cuánto puedo inspirar? Máximo, ¿cuánto puedo expirar? Máximo. Y mi capacidad vital, cantidad máxima de inhalar y expirar aire en condición forzada. Forzada se refiere a que tengo que forzarme a sacar el aire, no que tengo que forzarme a sacarlo rápido, ¿no? Sin embargo, en la espirometría forzada, este es de mayor utilidad porque permite establecer diagnóstico de patología respiratoria. En este caso, grafica la velocidad del flujo en función del volumen pulmonar. Volumen y flujo. Recordemos que en nuestro caso, flujo se refiere a velocidad de aire pasando por una zona. Sin embargo, para el volumen, pues siempre va a crecer, aunque tú estás inhalando, y al momento de ese momento puede ser que la velocidad de flujo aumente en un periodo de tiempo, y a partir de ese momento pues tu fuerza se acabe, se empieza a acabar la fuerza y empieza a bajar el flujo, empieza a bajar la velocidad de conducción del aire. Sin embargo, la cantidad de aire que sigues alojando va en aumento, ¿no? Tú respiras, llega el máximo de velocidad, me canso, sin embargo logro todavía inhalar un poco más, pero se suma al volumen que se aloja en los pulmones. Esos valores se conocen como capacidad vital forzada. Normalmente vamos a suponer un 80% del valor teórico máximo. Si dijimos 5.8 litros o 6 litros, por ejemplo, pues vamos a considerar 4.8 litros, ¿no? Como el 80% del valor teórico. El volumen de expiratorio forzado en el primer segundo es simplemente la cantidad de aire que se puede expulsar en un segundo de la expiración máxima después de una inspiración máxima. El especialista de la salud te va a pedir, o el técnico que está realizando la espirometría te va a pedir, que inhales con toda la fuerza y luego exhales lo más rápido posible. Él verá en pantalla cuánto eres capaz de inhalar en un segundo. Se supone que en un segundo es suficiente para que logres llevar hasta el 80% del aire que inhalaste con anterioridad, soltarlo completamente si fuera de manera normal. Si no fuera eso
normal o no lo hicieras de esa manera, quiere decir que existe algo dentro que está impidiendo que el aire pase con rapidez. Podrías hacerlo si se te permite hacerlo con calma, inhalar, exhalarlo todo, sin problema lo puedes hacer. Pero si se te pide que lo hagas rápido y no lo logras hacer, quiere decir que existe una obstrucción ahí. Esta gráfica de acá es más adecuada porque miren, cuando yo hago una inhalación, la velocidad del aire efectivamente llega a un punto máximo y empieza a decrecer. Aunque sigo inhalando, 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 llega un momento en que ya no puedo inhalar más, ya me quedé sin fuerza para seguir inhalando, aunque tengo todos los pulmones llenos de aire. En ese momento empiezo a exhalar, entonces la gráfica se vuelve negativa. Llega el máximo de velocidad para el eje de las Y, pero sin embargo te empiezas a quedar sin aire, la cantidad de aire empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta que te quedas en cero. Inhalas con fuerza, inhalas, inhalas, inhalas. Aquí sigues inhalando, bajando, no sé, desde el máximo, del 100%, decrece un 25%, decrece un 60%, decrece un 75% hasta que llega a un decrecimiento del 0%, del 100% o te quedas con toda la cantidad de aire dentro y luego empiezas a exhalar y la cantidad, aunque se vuelve cero, el flujo empieza a subir de manera negativa, simplemente indicando que va en el otro sentido. Entonces, tenemos un valor llamado índice de Tífeno, que es simplemente la relación de ambas, de la capacidad vital forzada y la cantidad de aire expulsado en un segundo. Normalmente, si esto le decía si está bien, pues podrás lograr que un 70-75% o inclusive el 80% puedas lograr que lo expulses con facilidad. Sin embargo, si no es así, pues el patrón se mantendrá por debajo de esto, indicando que existe una obstrucción, ¿no? El flujo expiratorio forzado, entre 25 y 65% de la capacidad vital forzada, expresa patologías de las vías aéreas pequeñas, ¿no? Más abajo. ¿Qué pasa de forma natural? Bueno, hay una expiración en el ciclo, de acá inicia, una inspiración, una expiración y se repite el ciclo completo. Una inspiración, una expiración. En la expiración lo que haces es, pues, expandir. En la inspiración expandes el diafragma y en la expiración lo contraes. ¿Qué tienes que hacer? Pues colocar la boquilla, inhalar rápidamente y exhalar con un máximo esfuerzo lo más rápido posible. Esa es la maniobra que se lleva a cabo. Seguir soplando hasta que los pulmones estén vacíos y el médico o el técnico te indique que ya te detengas, ¿no? Usualmente entre 3 y 6 segundos, dependiendo de la del paciente, te va a decir que ya lo dejes de hacer. De acuerdo al peso, talla, edad y sexo, se pide que evites fármacos que alteren la dinámica bronquial durante la prueba. Un tiempo de abstinencia, quizás que estés usando algún salbutanol, son los medicamentos que se utilizan normalmente para las alergias. Terbulatina, que lo hayas utilizado por 6 horas, etcétera, que lo dejes de utilizar. No necesitas ayunar. Y algunas indicaciones que te piden que no tomes, por ejemplo, bebidas con cafeína previo al estudio, al menos unas 6 o 8 horas antes, que no fumes y que estés en reposo normal para que puedas llegar a la prueba sin problemas. Esta gráfica es muy interesante. En el eje, bueno, en la columna 1 voy a ver una gráfica normal de espirometría que se ve en la teoría de los libros, ¿no? En la gráfica normal, una prueba de espirometría, yo tendría que, con respecto al tiempo, inspirar, generar aire hacia adentro de los pulmones, llenarlos hasta un máximo, que se ve aquí en esta curva, llegaría hasta un máximo de valores, y sin problema podría mantenerlo dentro de los pulmones esa cantidad de aire, ¿no? De manera normal, si yo veo una curva de flujo-volumen, lo que estaría viendo es que al hacer una inhalación de forma positiva, este valor empieza a subir y luego empieza a bajar, indicando que de manera natural yo hago una inhalación con fuerza, mi fuerza empieza a decrecer, empiezo a expulsar el aire y no pasa nada más que una gráfica normal como esta. ¿Qué se interpreta? Bueno, la capacidad vital forzada está por arriba del 80% de lo que normalmente debería ser, está bien, pero el volumen expiratorio forzado que logro expulsar en un segundo
está por arriba del 80%, dijimos hace rato 75%, esto acuérdense que esto es un libro. En la práctica arriba del 75%, de 70 a 75% es normal, va a ser muy raro que los pulses todo en un segundo. Y la relación o el índice de TFNO por arriba del 85%, eres capaz de expulsarlo todo, casi todo, 85% para arriba. Un flujo medio máximo forzado, alrededor del 60%, es natural, en promedio. Pero si es un patrón de tipo obstructivo, es decir, hay algo que existe ahí que no permite que pase el aire con facilidad, fíjense cómo sí se llega al valor máximo que está en esta gráfica. Vamos a ponerlo aquí. Sí se llega, pero la curva queda un poco más inclinada, indicando que me lleva más tiempo. Si yo inhalo, me lleva mucho más tiempo llegar a ese valor final. Quizás se parezcan un poco las gráficas porque llego al valor final de la cantidad de volumen que debo alojar, pero lo hago en mayor tiempo. Por eso es que la gráfica tiene una pendiente mucho más pronunciada. Si es un patrón obstructivo, fíjense cómo de esta manera, al hacer la inhalación, sufre un pequeño pliegue aquí, indicando que existe una obstrucción que no permite que el aire fluya con facilidad y sin embargo el volumen sí llega al máximo, pero lo hace en un tiempo más prolongado. ¿Qué es lo que importa aquí? Bueno, no importa que llegues al valor final, no importa que inhales todo y que tardes mucho tiempo, lo que importa es que llegaste, es decir, no es trascendental ese parámetro. Lo que es importante es que el volumen expiratorio forzado que logras, acuérdense, el volumen de aire que puedes sacar de las vías aéreas en un segundo está por debajo de lo normal, está por debajo del 80%. Y el índice de TFNO pues también está por debajo de lo normal, es decir, cuánto soy capaz de expulsar con respecto a lo que introduje primeramente, ¿no? Y cuánto logré introducir y cuánto logré sacar. Bueno, está por debajo de lo normal, el 85%, entonces te dice que tienes un patrón de tipo obstructivo. Sin embargo, si el patrón de tipo restrictivo, fíjense cómo el volumen de aire no llega ni siquiera, o sea, si lo subes rápido, se fijan esta curvita que está aquí es rápida, rápidamente llegas al valor final, pero ese valor final es pequeño, es muy pequeño comparado con el valor normal de espirometría. Llegas rápido, eso quiere decir que existe una restricción, hay algo que evita que los pulmones se llenen de aire, quizás están contraídos, quizás están empequeñecidos o algo sucedió ahí que los pulmones no se pueden llenar de aire de manera normal. Por lo tanto, el volumen de aire, por eso esta curva, acuérdense que en el eje X tengo el volumen de aire, en el eje Y el flujo. Entonces se estrecha muchísimo más una curva con patrón restrictivo que una curva de patrón obstructivo. Es decir, en un patrón obstructivo sí llego al volumen de aire, pero tomo más tiempo, ¿no? Y en una curva de patrón restrictivo, la curva se restringe mucho más porque el volumen no llega a ocupar el espacio del pulmón de manera normal, ¿no? La capacidad vital forzada, pues no, es menor, obviamente, de un pulmón más pequeño o la cavidad más pequeña, y el volumen expiratorio forzado es menor que lo normal y la relación realmente no importa, inclusive puede ser que sea normal, ¿verdad? Puede ser que sea normal ese valor, esa capacidad vital forzada, ese volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque eres capaz de inhalar y exhalar sin problemas, pero el problema es que el volumen es bajo. Por eso es que el volumen o el flujo medio máximo forzado también es normal, ¿verdad? Como dice la gráfica. Pero vamos a entrar un poquito más a detalle. Vamos a estar en niveles de patrón restrictivo o patrón obstructivo, aunque vimos primero lo obstructivo. Mínimo si estamos en esos valores entre 25 y 75% para considerarlo leve, como patrón obstructivo. Si estamos dentro o mínimo, en este caso mínimo,
Si es leve, ese volumen expiratorio forzado un segundo estará por arriba del 65%. Si es moderado, entre 65% y mayor a 50%. Pero si ya es severo, vamos a considerarlo que estamos en un patrón obstructivo severo por debajo del 50% como límite. Si es un patrón de tipo restrictivo, la capacidad vital forzada o esos valores están por encima del 65% si es moderado. Perdón, si es leve. Y si es moderado, estará entre 50 y 65% esa capacidad. O sea, está disminuido. Mis pulmones están de alguna manera contraídos y no puedo llenarlos de aire. Pero si ya está por debajo del 50% de lo normal, pues ya se considera un patrón restrictivo severo. ¿Cómo se vería ahora sí de forma gráfica la espirometría? Al realizar una prueba de espirometría obtenemos dos tipos de curvas. Dijimos las curvas de volumen con respecto al tiempo y las curvas de flujo volumen, ¿verdad? La curva de tiempo normal pues, obedece un patrón como este que está aquí, el tiempo en segundos, y simplemente relaciona el volumen expirado con el tiempo empleado para la expiración. Patrón normal tendría una característica muy sencilla como esta. Pues en un tiempo normal puedo inhalar y puedo exhalar sin problemas y puedo llegar al valor máximo de volumen sin ningún problema. Curva de flujo, volumen normal, tendrá una característica así ensanchada como esta, donde no hay ningún problema, se alcanzan los volúmenes normales y el flujo de aire es así muy laminar, lineal, sin problemas, llegas a un valor máximo y empieza a decrecer el flujo de manera natural. Casi esta gráfica y esta de bajada y esta de subida son muy parecidas. Y el volumen que se espera es elevado, es ancho, ¿verdad? Entonces aquí la mayor indicación para la espirometría es la diferenciación entre una enfermedad obstructiva y restrictiva. Básicamente para eso sirve, ¿no? Si es de tipo obstructivo, en resumen, es cualquier condición que afecte el interior de las vías aéreas, ya sea por su producción excesiva de mucus, inflamación, broncoconstricción, entre otras, produciendo por tanto dificultad para la respiración, o la expiración más bien, no para la respiración, para la expiración. Algunas causas, pues, de la gran vía aérea pueden ser por algunos cuerpos extraños que estén presentes, humo, quizás algunos tipos de grasa, no sé, cuerpos extraños, parálisis de aducción de cuerdas bucales. De las vías aéreas periféricas puede ser un asma bronquial, bronquitis crónica, enfisema, bronquiolitis obliterante, condromalacia, o condromalacia, no sé cómo se dice bien esta palabra, pero básicamente es un síndrome de dolor femoropatelar, es una lesión degenerativa que afecta el cartílago. Simplemente es un tipo de padecimiento, ¿no? Que permite dar un indicativo a la espirometría de qué es lo que podría estar sucediendo. Principales patrones espirométricos entonces va a ser el patrón obstructivo, el volumen expiratorio forzado en un segundo con respecto a la capacidad vital forzada, menos del 70%, se puede considerar ya obstructivo, pues leve, ¿verdad? Leve o moderado, inclusive podría ser severo, si disminuye, dijimos, del 50%. Eso quiere decir que la capacidad vital, el volumen expiratorio forzado en un segundo disminuyó, pero eres capaz de ingerir el aire. El problema es que no puedes expirarlo rápido, ¿no? Puedes inhalarlo con naturalidad, a lo mejor te lleva más tiempo, pero no puedes, debido a que existe algo ahí, una obstrucción, no puedes exhalarlo con normalidad. Si es patrón obstructivo, la curva de flujo-volumen se manifiesta, aquí está en la parte roja, en la parte descendente de la curva en la que aparece una concavidad. Esto no es lineal, muchachos. No sube regularmente y baja
ni linealmente, sino que hace esta especie de quiebre que lo que está diciéndote que es una curva. Es decir, no bajo igual de rápido, acuérdense que es volumen, perdón, recuerden que es flujo, no bajo igual de rápido que como subo, ¿no? Subo de manera lineal rápido, pero de manera de bajar, ¿no? Ese es un patrón clásico de obstrucción. Y aquí se puede representar de manera normal, estaría así anchada, esta curva o esta línea de bajada muy pronunciada, así, un poquito a lo mejor curveada en algunas partes, pero en general muy parecidas de subida y de bajada, ¿no? Obviamente también para la exhalación se presenta esta curva sin problema. Y acá en el patrón obstructivo se presentará esta pequeña curva. Acuérdense que es inhalación. Respiro con fuerza, perdón, inhalo con fuerza y llega un momento en que esa fuerza ya no la tengo, pero sigo inhalando y el patrón obstructivo se hace cada vez más presente. Es decir, te cansan. La prueba consiste en cansarte para ver si cuando estás cansado puedes inhalar con normalidad. Si tú estás muy cansado o sin fuerza, el patrón obstructivo o lo que esté presente ahí en la vía aérea, pues va a evitar que el aire fluya con normalidad, como lo harías si tuvieras fuerza, ¿no? Si es un patrón de tipo obstructivo, la pendiente de la curva es menor que en la curva normal. Dijimos, con respecto al tiempo, voy a entonces sí a llegar al volumen que requiero, pero lo haré de manera lenta. Esta curva es lenta, su pendiente es lenta, no es súbita, ¿no? O sea, no subo con respecto al tiempo, no me lleva poco tiempo subir, lleva mucho más tiempo llegar al valor máximo, en este caso el 5, ¿no? O los 4.8 que habíamos estado manejando como ejemplo. Entonces se refleja de esta manera. En comparativo, normalmente debería subir rápido, pero en un patrón obstructivo va a subir lento. Pero ahora, ¿qué es un patrón restrictivo? Ahora vamos a ver qué es. Es cualquier condición que afecte la capacidad de expansión de los pulmones para recibir una cantidad normal de aire, ya sea por un daño al tejido pulmonar, un daño en la pleura, por ejemplo, como en la fibrosis pleural, o por una cirugía que extraiga parte del pulmón, limitando, por tanto, la inspiración. Es decir, puede haber condiciones más graves, ¿no? Como una cirugía o algo inclusive que no se haya detectado, ¿no? Con anterioridad. Por eso están aquí las causas de restricción: rigidez de la piel, rigidez de la caja torácica, enfermedades musculares, algunas diafragmáticas como enfermedades neurológicas, rigidez pulmonar, disminución de la parénquima pulmonar o neutomía, que es básicamente es la extirpación quirúrgica total o parcial de uno o ambos pulmones, ¿no? O anormalidades pleurales como un derrame pleural o una fibrosis, ¿no? Recordando que es el desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en los pulmones, en este caso como consecuencia de un proceso reparativo reactivo. Eso es la fibrosis pleural. Principales patrones espirométricos del patrón restrictivo: dijimos una capacidad vital forzada disminuida, es decir, el volumen es bajo, y aunque puedo, suponiendo que no existe ninguna obstrucción, lo puedo extraer con facilidad el aire, pero sin embargo la relación se mantiene normal, ¿sí? O sea, puedo extraerlo con facilidad, pero como el volumen es bajo, pues la relación se mantiene. FF, o el volumen expiratorio forzado en un segundo con respecto al total, pues se mantiene normal, cercano al 80%. ¿Por qué? Porque el aire que contengo los pulmones es bajo. Para el patrón restrictivo, la curva básicamente baja de nivel. El volumen que está contenido en los pulmones es muy bajo con respecto a lo normal. Si estaba en 4.8 por acá arriba, pues va a estar muy por debajo en la curva de flujo-volumen, o dice aquí se asemeja a una curva normal pero en miniatura.
Para el patrón restrictivo, la fase de descenso es una pendiente en línea recta, es decir, sí se parecen mucho, sí se parecen mucho. Esta es la subida y la bajada. No hay problema del flujo, no es problema de la rapidez con la que pase, sino es problema de la cantidad de aire. Por eso es que el volumen se ve un poco estrecho, en vez de llegar hasta acá, hasta 4 litros. Perdón, acá me equivoqué. En lugar de llegar hasta 4 litros, como normalmente lo haría, 4 o 5 litros, llega hasta 1 litro, de manera exagerada, claro, ¿no? Puede ser un poco menor la diferencia. Algo así se apreciaría, ¿no? Una curva normal, completita, de subida y de bajada, hasta los 4.8 litros o 5 litros, y acá el volumen restringido. Con respecto al tiempo, dijimos aquí sí, si yo tenía que subir hasta acá, hasta 4.8, que es lo que me había confundido al principio, realmente llegas a un volumen bajo, lo haces rápido, sube rápido, se llenan los pulmones porque ya no cabe más aire. Y con respecto al tiempo, no importa cuánto tiempo pase, ya llenaste los pulmones muy rápido y te quedas mantenido ahí. Por eso dice aquí la curva de volumen, el tiempo, su forma nos recuerda a una curva normal en miniatura. El volumen aspiratorio forzado en un segundo es bajo, pero como la capacidad vital forzada o lo que lograste llenar los pulmones también es igualmente baja, la relación se mantiene. En un patrón restrictivo, en comparación con un normal, se vería de esta manera, ¿no? Obviamente exagerando un poco. Principales patrones espirométricos, vamos a tener el patrón mixto, podría ser una combinación de obstructivo con restrictivo. Bueno, ¿cómo se vería esto? Pues la capacidad vital forzada disminuiría, el pulmón, un pulmoncito pequeño o un volumen de aire pequeño. Tienes entonces que la expiración se ve disminuida, no logras que el aire salga con facilidad, por lo tanto la relación del índice de Téfano también va a disminuir, ¿no? Ese es un patrón combinado. Acuérdense que en la restrictiva esto se mantenía normal. Si es patrón mixto, entonces la curva de flujo-volumen parece una miniatura, pero no de la curva normal, sino de la obstructiva. La capacidad vital forzada es igualmente baja, aunque la morfología de la curva es obstructiva. Recuerden, sube con facilidad, pero parece que es una curva la que baja, indicando que existe un patrón, algo que permite que no baje rápido, pues. Que el aire que fluye, cuando estás cansado, acuérdate que aquí llegas al máximo de inhalación o de inspiración, ya estás cansado, pero sigues respirando. Cuando sigues respirando se ve esta curva, indicando que hay algo que está deteniendo que esto siga fluyendo con naturalidad en línea recta, ¿no? En un patrón mixto, obstructivo-restrictivo, se vería una curva estrechada y además con esa pequeña curva de bajada. ¿Sí? Las dos, la curva de bajada y el estrechamiento en el volumen, haría posible que se tuviera un patrón de tipo obstructivo-restrictivo o mixto. La curva de volumen, ¿cómo se vería? Pues muy parecida a la del patrón restrictivo. Tardaría tiempo en subir, ¿no? No como la anterior que del volumen lo hace normal, simplemente tarda más tiempo. Aquí no nada más tarda mucho tiempo, sino que el volumen al que alcanza a llegar es muy bajo, ¿no? Indicando que es restrictivo también. Patrón mixto comparativo sería algo exagerado, claro, una curva normal. Al llegar al volumen expiratorio forzado máximo, aquí llegaría, por ejemplo, a 3, ¿verdad? A lo mejor llegaría a 3, no creo que ni a 3, de lo que está manejando aquí, aproximadamente 2 litros y medio de volumen con respecto al tiempo y además en mucho tiempo, ¿no? Clasificación espirométrica de alteración ventilatoria, vamos a suponer ahora una pequeña tablita, si es ligera, moderada, grave o muy grave, índice de gravedad, volumen expiratorio forzado o ambos,
volumen expiratorio forzado en un segundo, capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado en un segundo. Perdón, eso quise decir aquí, me confundí. Simplemente hasta el 65%, si es 64, si es moderada entre el 64, es decir, un poco más abajo, al 50%. El parámetro, y si es grave, entre 49 y 35, si es muy grave, menor del 35%, es lo que vamos a considerar como índices de gravedad de la espirometría. Bien, ahí la vamos a dejar. Voy a dejar alguna tarea por aquí para que la puedan revisar el día de mañana. Muchas gracias.